¿Y si las 7 cartas del Apocalipsis no hubieran sido enviadas únicamente a iglesias humanas? ¿Y si cada una de ellas estuviera dirigida a un ser celestial real, a una conciencia viva, a un guardián espiritual responsable de toda la atmósfera de aquella ciudad? Lo que Juan vio el día en que fue arrebatado en espíritu no fue solo un Cristo glorificado y exaltado entre 7 candelabros. Vio 7 estrellas en la mano derecha del Hijo del Hombre. Y esas estrellas no eran simples alegorías religiosas, eran los ángeles de las 7 iglesias. 7 entidades conscientes, activas, con autoridad en los cielos e influencia directa sobre lo que ocurría en la tierra. Durante siglos, los estudiosos se han preguntado quiénes eran esos ángeles mencionados por Cristo en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. La interpretación más común sostiene que eran solo líderes humanos, pastores o mensajeros de las iglesias. Pero esa lectura no resiste el peso del texto. Cristo les habla como quien se dirige a seres con una responsabilidad espiritual más allá de lo que cualquier hombre puede cargar. Él dice, conozco tus obras. Él dice, tengo contra ti. Amenaza con quitar candelabros y venir con la espada de su boca. Ninguno de estos términos se usaría para referirse a hombres comunes. Aquí no tenemos solo cartas a comunidades. Tenemos decretos celestiales, enviados a seres angélicos con autoridad sobre regiones enteras. Y esta lectura lo cambia todo. Porque si las 7 iglesias están custodiadas por 7 ángeles, entonces cada movimiento espiritual que ocurre en ellas, cada caída, cada resistencia, cada victoria, está directamente ligado al estado de esos ángeles. No son neutrales, no son símbolos, son agentes vivos de la guerra espiritual que se libra entre el cielo y la tierra. Y Cristo no los exime. A algunos los elogia, a otros los reprende con severidad, a uno le dice que lo vomitará de su boca, a otro le promete hacerlo columna en el templo de su Dios. Pero, ¿por qué esto es importante hoy? Porque las 7 iglesias del Apocalipsis no eran solo comunidades históricas del primer siglo. También representan 7 tipos de atmósferas espirituales que siguen existiendo hasta nuestros días. 7 formas de ser iglesia, 7 tipos de batallas, 7 caminos ante el trono. Éfeso representa el celo que perdió el amor. Esmirna encarna la fidelidad en medio de la persecución. Pérgamo revela la tensión entre la fidelidad y la concesión. Tiatira muestra cómo la seducción espiritual puede infiltrarse sigilosamente. Sardes denuncia la apariencia sin vida. Filadelfia manifiesta el poder de la perseverancia sincera. La Odisea expone la arrogancia de una iglesia que cree tenerlo todo, pero está ciega y desnuda. Ahora imagina que, detrás de cada una de estas expresiones, existe un ser angélico responsable de vigilar y proteger. Ángeles con personalidad y conciencia, ángeles que pueden ser fieles o negligentes, ángeles que reciben elogios o son exhortados con urgencia. Y más aún, esos ángeles no están solo en el pasado. Hay ciudades hoy que siguen siendo vigiladas por estas entidades. Algunas aún están activas, otras fueron removidas. Y lo que quedó fueron iglesias vacías, catedrales en ruinas, movimientos que antes tenían fuego, pero que ahora son fríos y mecánicos. El Apocalipsis no nos revela todo, pero deja huellas, señales, pistas espirituales que indican que el plan de Dios es más grande, más vivo, más interactivo de lo que imaginamos. Las 7 iglesias del Apocalipsis son el escenario, pero los protagonistas celestiales aún no han sido estudiados en profundidad. En este video exploraremos cada una de estas 7 figuras. Leeremos no solo las cartas, sino el espíritu detrás de ellas. Analizaremos quiénes son esos ángeles, qué representan,
cómo influyen en las iglesias humanas y qué nos dicen sobre nuestro tiempo. Entenderás por qué algunas regiones espirituales florecen mientras otras se marchitan. ¿Por qué ciertas iglesias resisten aún bajo persecución? ¿Y por qué otras se corrompen con facilidad? Verás que la guerra espiritual no es solo una metáfora, es una realidad encarnada en seres comisionados por Dios y confrontados por Cristo. Al final, tal vez descubras que tu iglesia hoy está más cerca de una de estas 7 de lo que imaginabas, y que detrás de ella hay un ángel que está siendo evaluado por el cielo. Comparte este video con alguien que haya leído el Apocalipsis, pero nunca haya visto esta perspectiva, y prepárate, porque el próximo capítulo revelará qué pasó con el ángel de Éfeso. El primero en escuchar del propio Cristo: tengo contra ti. La primera mensaje de Cristo no fue enviada a un hombre, fue enviada a un ángel, y no a cualquier ángel. Era el guardián espiritual de Éfeso, una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo. Cuando Juan escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, está registrando algo que ocurrió en el cielo, una comunicación directa entre el Rey glorificado y un ser celestial comisionado para mantener viva la llama espiritual sobre una ciudad entera. Y lo que Cristo le dice a ese ángel revela un dolor celestial profundo. Tengo, sin embargo, contra ti que has abandonado tu primer amor. Sí, incluso los ángeles pueden fallar. Éfeso era una metrópoli estratégica, comercial, religiosa, intelectual. Allí estaba el templo de Artemis, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una ciudad entregada a la idolatría, pero donde el evangelio floreció con poder. Pablo predicó allí durante años. Timoteo fue su pastor. Juan, el propio apóstol, que escribió el Apocalipsis, vivió allí. La iglesia de Éfeso era activa, perseverante, celosa contra los falsos maestros, y aún así, algo invisible se había roto. La carta que Juan transcribe no es solo para los cristianos de Éfeso. Es una convocación divina a un ángel que estaba perdiendo el fuego original, la llama del amor. Ese ángel se había vuelto funcional, pero sin pasión. Exactamente como la iglesia que custodiaba. El primer amor, ese impulso espiritual puro, ardiente, quebrantado, había sido dejado atrás. El celo por la doctrina aún estaba presente. La resistencia al mal seguía firme, pero el corazón ya no ardía como antes. Y esto no era un detalle, era una falla crítica. Tanto que Cristo amenaza con quitar el candelabro de la iglesia, es decir, la presencia visible de la luz espiritual en aquella región, si el ángel no se arrepintiera. ¿Qué significa esto? Que incluso los ángeles pueden ser destituidos de su función espiritual si permiten que muera lo más sagrado. Este mensaje revela algo perturbador y al mismo tiempo esencial. Dios no se impresiona con el desempeño, ni con una ortodoxia fría. Él mira la esencia, la motivación, el corazón. Cuando Cristo dice, tengo contra ti, está confrontando directamente a un ser espiritual que había cambiado la intimidad por el activismo, el amor por la performance. Y esto resuena en la iglesia humana. ¿Cuántas comunidades hoy están exactamente como Éfeso? Trabajadoras, celosas, llenas de conocimiento, pero sin fuego, sin lágrimas, sin presencia. Ahora piensa en la consecuencia. Cristo dice, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro. Esto es grave. Es como si dijera, la luz que aún hay allí no durará si no vuelves a amarme como antes. Muchos estudiosos no lo perciben, pero esto no fue solo una amenaza a la iglesia. Fue una sentencia al ángel. El candelabro representa la actuación espiritual, el brillo de la presencia divina en esa región.
Quitar el candelabro es como desconectar al ángel de su puesto. Y la historia nos muestra el resultado. La iglesia de Éfeso, que alguna vez fue poderosa, hoy no existe más. La ciudad está en ruinas. El ángel fue removido. Pero aquí está el punto más importante. Cristo no comenzó la carta con una condena. Empezó diciendo: «Conozco tus obras». Reconoció lo que había de bueno. Y luego dijo: «Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras». Aún había oportunidad. Aún había esperanza de restauración. Porque el cielo no juzga con frialdad. Confronta con amor. Disciplina para sanar. Cristo no desea quitar candelabros, desea reavivar llamas. Pero esto requiere un arrepentimiento verdadero, incluso de los propios ángeles. Lo que aprendemos de Éfeso es que el celo sin amor es una tragedia disfrazada de ortodoxia. Es que incluso los guardianes espirituales pueden caer en rutinas frías. Es que el Creador no busca siervos eficientes, sino hijos apasionados. El ángel de Éfeso no perdió la misión, perdió la motivación. Y por eso casi lo perdió todo. El Espíritu está hablando a los ángeles, pero también a los pastores, a las iglesias, a todos los que en algún momento fueron encendidos por el amor de Dios, y luego dejaron que ese amor se enfriara sin notarlo. Si conoces a alguien que aún sirve, pero ya no ama como antes, comparte este video. Y antes de pasar al próximo capítulo, detente y reflexiona. ¿El candelabro aún está encendido donde estás? ¿O será que la luz ya fue apagada, hace mucho tiempo, sin que nadie lo notara? Mientras Éfeso fue confrontada por haber perdido el amor, Esmirna es recordada por algo más profundo. Esmirna no era fuerte, no era influyente, no tenía grandes recursos, pero era fiel, profundamente fiel. El mensaje que Cristo envía al ángel de Esmirna es diferente de todos los demás. No hay reprensión, no hay corrección, solo aliento. Y esto dice mucho sobre el ángel que custodiaba esa iglesia. A diferencia de Éfeso, que se había vuelto fría, el ángel de Esmirna mantenía la llama encendida en medio de las cenizas de la persecución. Era un ángel forjado en el dolor. La ciudad de Esmirna era hermosa y rica, pero espiritualmente era un campo de pruebas. Los cristianos eran perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados. Ser iglesia allí era una sentencia de riesgo. Y el ángel encargado de ese territorio espiritual no tenía como misión proteger del dolor, sino sostener la fe en medio de él. Cristo lo deja claro: «Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico». Él ve el sufrimiento, conoce las lágrimas, y aún así dice: «Ustedes son ricos», porque donde el mundo solo ve debilidad, el cielo ve gloria. Pero, ¿qué dice esto del ángel? Que su labor no era impedir la persecución, sino preservar la integridad. El ángel de Esmirna era un guardián del martirio, un ser encargado de proteger la fe de los santos hasta el final, incluso cuando el cuerpo era quebrantado. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Esa orden fue dada al ángel, pero también a la iglesia. Ambos debían permanecer firmes, porque allí, en ese suelo de sangre, la fidelidad era el verdadero templo. Hay algo profundamente poderoso en este texto. En otras iglesias, Cristo aparece con espada, con fuego en los ojos, con pies de bronce. Pero para Esmirna se presenta así: el primero y el último, que estuvo muerto y volvió a vivir. Él se identifica con el dolor. No ordena soportar desde la distancia. Camina con ellos, sabe lo que es morir, y sabe lo que es resucitar. Y ese es el ánimo que ofrece al ángel de Esmirna. Un recordatorio: aunque el cuerpo muera, la vida no termina allí.
Cristo entonces revela que el diablo lanzaría a algunos a la prisión y que tendrían tribulación por 10 días. Este número es simbólico. Representa un tiempo completo pero limitado. El dolor sería real pero no eterno, y el ángel lo sabía. Su misión era proteger la línea de resistencia hasta que el tiempo se cumpliera. En Esmirna no hay elogios por productividad, ni por doctrina. Hay elogios por perseverancia, porque en ese lugar seguir a Cristo no era cuestión de cultura, era cuestión de vida o muerte. La historia confirma esta atmósfera. Esmirna fue la ciudad donde vivió y murió Policarpo, uno de los primeros mártires del cristianismo posapostólico. Discípulo directo de Juan, Policarpo fue quemado vivo por negarse a renunciar al nombre de Jesús. Sus últimas palabras fueron un testimonio inquebrantable. El ángel de Esmirna permaneció, y la iglesia, aunque perseguida, nunca fue condenada. El contraste con Éfeso es evidente. Allí había fuerza y estructura, pero amor en decadencia. Aquí había debilidad y pobreza, pero una fe inquebrantable. Cristo mira a ambas y prefiere la fidelidad que sangra antes que la ortodoxia sin amor. Y hoy, ¿dónde están los ángeles que custodian las Esmirnas actuales? Iglesias escondidas, presionadas, sin recursos, sin fama, pero llenas de fuego. El cielo aún las ve, aún las sostiene, porque la gloria de Dios no reposa sobre palacios, sino sobre corazones rendidos, y sobre ángeles que permanecen fieles, incluso cuando sus iglesias humanas están siendo aplastadas. Tal vez la iglesia moderna haya olvidado lo que significa sufrir por amor a Cristo. Tal vez nos hayamos acostumbrado al confort, a la visibilidad, pero la corona de la vida no se entrega a quien actúa, sino a quien permanece. Y para permanecer es necesario estar bajo el cuidado de un ángel como el de Esmirna, un guardián de la fe probada, un compañero invisible del fuego. Si conoces a alguien que está siendo probado, que sufre por permanecer firme en Cristo, envía este video como aliento. Y prepárate, porque en el próximo capítulo conoceremos al ángel más presionado de todos, aquel que vivía exactamente donde estaba el trono de Satanás. Si Esmirna resistía al dolor, Pérgamo luchaba contra la seducción, y el campo de batalla espiritual en esa ciudad era diferente a todo lo que Juan había registrado. Lo que estaba en juego en Pérgamo no era solo la fe, sino la lealtad en medio de un entorno profundamente corrompido. Cuando Cristo envía su mensaje al ángel de Pérgamo, no comienza con elogios suaves. Reconoce una verdad brutal. Tú habitas donde está el trono de Satanás. Y esa frase lo dice todo. Este ángel no custodiaba cualquier iglesia. Estaba posicionado en el centro del territorio enemigo. Pérgamo era una ciudad espléndida y arrogante. Era la cuna del culto imperial, el lugar donde César era adorado como Dios. Allí había altares, templos y estructuras dedicadas a una variedad de deidades, con un destaque para Zeus, considerado el señor de los dioses. Su altar era gigantesco, situado en una colina elevada, y muchos estudiosos creen que Juan se refería precisamente a él al mencionar el trono de Satanás. Pero no era solo una cuestión arquitectónica. Pérgamo exhalaba idolatría, orgullo y contaminación espiritual, y el ángel responsable de esa iglesia estaba bajo una presión constante. A pesar de esto, había fidelidad. Cristo reconoce: retienes mi nombre y no has negado mi fe, incluso en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. Esto revela que ese ángel, aun rodeado de tinieblas, todavía inspiraba resistencia. La iglesia no había negado la fe, incluso cuando se derramó sangre.
Antipas, probablemente un líder cristiano, fue ejecutado públicamente por negarse a adorar al emperador, y el cielo llama a este hombre mi testigo fiel. En otras palabras, el ángel de Pérgamo aún era operante, aún sostenía mártires, aún mantenía la lámpara encendida, pero no todo estaba en orden. La reprensión llega enseguida. Tengo, sin embargo, contra ti algunas cosas. La presencia de una doctrina pervertida en medio de la iglesia. La referencia directa es a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Israel a tropezar con comida sacrificada a ídolos y prostitución espiritual. Esto no era solo un pecado común, era infiltración, y el ángel, aunque fiel en el sufrimiento, había tolerado contaminaciones doctrinales. Esto muestra algo profundo. Es posible resistir la persecución externa y fallar en la vigilancia interna. Es posible morir por Cristo, y aún así abrir brechas en la santidad. Este ángel vivía bajo dos pesos, la opresión imperial y la concesión doctrinal. Un escenario espiritual de constante tensión. Por eso, el mensaje de Cristo es cortante. Se presenta como aquel que tiene la espada afilada de dos filos. La espada en la Biblia es símbolo de juicio y separación. Cristo no está negociando, está listo para intervenir directamente. Arrepiéntete, pues. Si no, vendré a ti sin demora y contra ellos pelearé con la espada de mi boca. El ángel recibe la orden, pero la espada es contra ellos, los que siguen la doctrina corrompida. El ángel debía limpiar el campo. Hay algo simbólico y también literal en este mensaje. El trono de Satanás aún opera en lugares como Pérgamo, regiones donde el dominio de las tinieblas es aceptado, adorado e institucionalizado. Lugares donde el evangelio no solo es rechazado, sino perseguido con sofisticación. Y el papel del ángel no es huir, es resistir. Incluso cuando hay concesiones, incluso cuando hay riesgo de muerte. Pero hay un límite. Cuando el ángel permite que el error florezca dentro de la iglesia, pone en riesgo lo más sagrado, y el cielo exige limpieza. Pero Cristo también deja una promesa. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo. Esto no es simbolismo vacío, es intimidad restaurada. El maná es sustento secreto. El nombre nuevo es identidad redimida. El ángel de Pérgamo no estaba condenado, pero debía elegir. O purificaba el campo de batalla, o Cristo intervendría con espada. Hoy, ¿cuántas iglesias están ubicadas sobre tronos invisibles de idolatría? ¿Cuántos líderes espirituales están rodeados de presiones externas y doctrinas internas corrompidas? El ángel de Pérgamo nos recuerda que resistir no es suficiente. Es necesario vigilar, es necesario cortar el mal antes de que se extienda. Es necesaria la santidad en medio del caos. Si has notado que tu fe está rodeada de concesiones sutiles, comparte este video. Tal vez estés espiritualmente posicionado en una Pérgamo moderna. En el próximo capítulo visitaremos Tiatira, donde el problema no era ya infiltración, era dominación, y el ángel allí lo permitió. Si en Pérgamo la herejía se infiltraba sigilosamente, en Tiatira ya había tomado el trono. La diferencia es impactante. En Pérgamo, el error era tolerado con hesitación. En Tiatira, el error era enseñado con autoridad, y no desde fuera, sino desde dentro. Cuando Cristo envía su palabra al ángel de Tiatira, el tono cambia. El enfrentamiento es directo, personal y urgente. No hay más espacio para la neutralidad. El guardián espiritual de esa iglesia no estaba lidiando con una batalla oculta. Había permitido que Jezabel se sentara en el centro del altar. Tiatira era la menor de las 7 ciudades, pero recibió uno de los mensajes más extensos. Esto ya dice mucho. No siempre el tamaño de la iglesia humana corresponde a la importancia de la batalla espiritual que allí ocurre.
La ciudad era conocida por su industria, especialmente por la producción de telas de púrpura. Era un centro comercial, no religioso, pero precisamente por eso era un terreno fértil para alianzas peligrosas. Los cristianos allí vivían bajo una fuerte presión social y económica. Para trabajar y negociar era necesario participar en los gremios, asociaciones que incluían prácticas paganas, idolatría e inmoralidad. La tentación de adaptar el Evangelio era enorme, y fue en ese contexto que surgió una figura llamada Jezabel. No era su nombre literal, era un título espiritual, una referencia directa a la reina idólatra del Antiguo Testamento que sedujo a Israel a la adoración de Baal. Aquí, Jezabel representaba a una mujer, o una influencia espiritual femenina, que se autoproclamaba profetisa y enseñaba abiertamente que era posible servir a Cristo y, al mismo tiempo, participar en las prácticas paganas del entorno local. Un evangelio adaptado, un veneno disfrazado de revelación. Y el ángel de la iglesia, que debía proteger la santidad del altar, no solo lo toleró, sino que permitió que ella enseñara: Cristo es claro. Tengo contra ti que toleras a Jezabel. No se dirige a los miembros de la iglesia, habla con el ángel, con el responsable espiritual, con aquel que tenía la autoridad para decir basta, pero eligió el silencio. Esto nos revela algo inquietante. El silencio del ángel abrió el camino al dominio del engaño. Cuando el guardián espiritual se omite, el trono es ocupado por quien no debería estar allí. El mensaje continúa: ella seduce a mis siervos para que practiquen prostitución y coman cosas sacrificadas a ídolos. En otras palabras, estaba pervirtiendo la alianza entre Dios y su pueblo, y el ángel lo vio y no actuó. Pero el juicio de Cristo no tarda. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere arrepentirse. El cielo es paciente, pero no permisivo. Cuando la perversión se convierte en obstinación, el tiempo de gracia se acaba. Cristo anuncia que lanzará a Jezabel a un lecho de enfermedad, y todos los que con ella adulteran pasarán por gran tribulación. Esto es serio. Esto es espiritual. Esto es real. No se trata de metáforas místicas, se trata de un juicio que se manifiesta en cuerpos, contextos y comunidades. Y todo esto porque el ángel cayó. Pero en medio de este escenario sombrío hay una promesa. Cristo se dirige a los fieles de la iglesia de Tiatira. A vosotros, los demás que no siguen esa doctrina, no les impondré otra carga. Él sabe que no todos cayeron, no todos fueron seducidos, no todos se doblegaron, y a estos les hace una promesa incomparable: al vencedor le daré autoridad sobre las naciones. Esto es impresionante. En una ciudad donde una mujer había tomado el púlpito por seducción, Cristo promete devolver autoridad verdadera a aquellos que resistan. Promete gobierno, promete reinar con vara de hierro, promete la estrella de la mañana, símbolo del propio Cristo. Este mensaje no es solo sobre una iglesia del pasado, es sobre todos los lugares donde el error se ha vestido de profecía, donde el espíritu de Jezabel ocupa altares, toma micrófonos y dicta reglas doctrinales. Y sobre todo, es sobre todos los ángeles, visibles o invisibles, que deberían haber guardado el altar, pero toleraron el veneno por conveniencia, miedo o cansancio. El ángel de Tiatira falló, no abandonó la fe, como en Éfeso. No solo toleró concesiones, como en Pérgamo, entregó el control, y por eso el cielo lo confrontó, porque cuando el liderazgo espiritual se rinde al espíritu de Jezabel, toda la iglesia corre el riesgo de ser juzgada con ella.
Si has sentido que el altar ha sido invadido por voces que enseñan lo que es cómodo, pero no lo que es verdadero, comparte este video y estate atento. En el próximo capítulo veremos a Sardes, una iglesia con apariencia de vida, pero cuyo ángel ya había muerto. El mensaje para Sardes es, tal vez, el más inquietante de todas las 7 cartas. Sardes era conocida como una ciudad rica en historia y poder militar, pero la iglesia allí estaba marcada por una realidad devastadora. El ángel que la custodiaba tenía nombre de vivo, pero estaba muerto. Esa frase suena como una paradoja, pero revela una crisis profunda no solo para la iglesia, sino para todo liderazgo espiritual que pierde la vitalidad. Juan nos muestra que no basta con parecer vivo, es necesario estarlo realmente en el espíritu. Sardes era una ciudad que había conocido glorias, su pasado era grandioso, pero en los tiempos del Apocalipsis su iglesia se había convertido en una sombra de lo que fue. Cristo no elogia ninguna obra, ni fe, ni resistencia. Por el contrario, dice que las obras de esa iglesia son incompletas ante Dios. El ángel responsable de la iglesia se había convertido en una estatua inerte, una presencia sin poder, sin pasión, sin vigor. Y esto explicaba la situación de la congregación, apariencia sin vida. ¿Qué llevó al ángel de Sardes a este estado? Probablemente la rutina, el conformismo espiritual, el olvido de la urgencia del llamado. Es posible estar en la iglesia, ocupar cargos, predicar, cantar, y aún así estar espiritualmente muerto. Sardes nos confronta con la pregunta: ¿cuál es el verdadero criterio para ser considerado vivo ante Dios? No es la cantidad de miembros, ni el éxito, ni la estabilidad, sino una vida vibrante y despierta en el espíritu. Cristo no deja a esta iglesia en el abandono, ordena: despierta y fortalece lo que queda que estaba por morir. Es un llamado urgente al arrepentimiento y a la acción. El ángel, y en consecuencia la iglesia, aún tienen una oportunidad, pero es ahora el momento de resucitar, el momento de probar que la vida no ha terminado. Esta exhortación muestra el amor de Cristo, un amor que no desiste incluso ante el aparente fracaso. Además, Cristo advierte que vendrá como ladrón, inesperadamente, y que nadie debe estar desprevenido. Esta metáfora revela la inminencia del juicio y la necesidad de una vigilancia constante. La iglesia de Sardes estaba dormida y el ángel responsable también. Aquel que debía mantener la llama encendida se había apagado. Si no había arrepentimiento, la consecuencia sería severa. Pero la promesa para los que venzan es inmensa. Vestiré con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre ante mi Padre y sus ángeles. Un ángel de la guarda, que no fue reprendido, recibe la oportunidad de ser restaurado y reconocido en el cielo. El ángel de Sardes puede volver a la vida, y con él toda la iglesia. Hoy, Sardes nos desafía a reflexionar sobre nuestra vitalidad espiritual, personal y comunitaria. ¿Estamos vivos en Dios o solo lo parecemos? ¿Sigue encendido el celo y la pasión por la fe o han sido consumidos por la rutina? El ángel de Sardes no es solo una figura del pasado, sino una advertencia para todas las iglesias y líderes espirituales de todas las épocas. Si sientes que tu vida espiritual está en peligro de muerte, o conoces a alguien que parece estar dormido en la fe, comparte este video y prepárate para el próximo capítulo, donde veremos a Filadelfia, la iglesia del amor fiel y de la puerta abierta. En un solo capítulo encontramos dos extremos que revelan el profundo contraste de la vida espiritual. Por un lado, el ángel de la iglesia más elogiada por el propio Cristo, fiel, perseverante y victorioso. Por otro,
El ángel de la iglesia, más reprendida, arrogante, autosuficiente y ciego ante su propia miseria. Puertas abiertas en el cielo y puertas cerradas en el alma. Estas dos figuras celestiales muestran que la salvación no es cuestión de tamaño, fuerza o prestigio, sino de fidelidad y humildad ante el trono. Comencemos por Filadelfia, la iglesia del pequeño poder, de la perseverancia sincera y la fe inquebrantable. Cristo anuncia: he puesto ante ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla. Esta puerta no es solo una metáfora, representa la oportunidad única de acceso al reino, un pasaje divino que revela el favor celestial. El ángel de Filadelfia es aquel que mantiene esta puerta abierta, que guarda la palabra de Dios con reverencia y fidelidad, incluso cuando los poderes terrenales intentan cerrar caminos y sofocar voces. La iglesia de Filadelfia no recibió una sola reprensión. Al contrario, fue honrada con una promesa magnífica: te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo. Este libramiento no significa ausencia de pruebas, sino una protección divina que sostiene y preserva la fe de los que perseveran. El ángel de esa iglesia está comisionado para ser pilar en el templo de Dios, una columna firme que sostiene la verdad y mantiene el altar accesible para todos los que buscan refugio. Este escenario es inspirador, especialmente si consideramos que Filadelfia era una ciudad relativamente pequeña, considerada de menor importancia estratégica. La lección aquí es clara: Dios honra al fiel, al pequeño que es grande a los ojos del cielo, no al grandioso que olvida la humildad. El ángel de esta iglesia nos enseña que la verdadera fuerza espiritual no proviene de recursos, números o poder humano, sino de la fidelidad silenciosa y la obediencia perseverante. En contraste, tenemos a la Odisea, la iglesia del orgullo y la ceguera espiritual. Cristo no la llama por el nombre de la ciudad, sino que hace un diagnóstico brutal. No eres ni caliente ni frío, porque eres tibio, y ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Uno de los juicios más duros del Apocalipsis. Aquí, el ángel que debía custodiar esta iglesia está atrapado en una autosuficiencia vacía, en una arrogancia que le impide reconocer su propia necesidad de arrepentimiento. La Odisea era una ciudad rica, llena de confort y autoconfianza. Pero el mensaje que llega del cielo es que la riqueza material y el aparente éxito no sustituyen la riqueza espiritual. El ángel de esa iglesia está espiritualmente ciego, desnudo y pobre, aunque no lo perciba. Cristo se coloca fuera de la iglesia, tocando, esperando que alguien abra la puerta. Es una imagen poderosa, el Salvador que quiere entrar, pero que no es invitado, porque la iglesia está convencida de que no lo necesita. Esta exclusión de Cristo por parte del ángel y de la iglesia refleja una crisis profunda de identidad. El orgullo espiritual hace imposible cualquier restauración, porque el primer paso para el arrepentimiento es reconocer la propia condición de miseria. El ángel de la Odisea sirve como una advertencia eterna para todas las iglesias y líderes que confunden el confort con la bendición y la autosuficiencia con la fortaleza. Al final, estas dos figuras celestiales nos desafían directamente. ¿En qué punto está tu iglesia, tu liderazgo, tu espíritu? ¿Estás ante la puerta abierta que conduce al cielo o ante la puerta cerrada por la arrogancia? Entre el ángel que sostiene y el ángel que está a punto de ser vomitado de la boca del Señor, la decisión es urgente y personal. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite escuchar la verdad sobre la fidelidad y la humildad.
Y prepárate, el próximo capítulo revelará el desenlace espiritual de este viaje, la gloriosa esperanza del regreso y del juicio final.